Desde las mentes más retorcidas hasta los actos más fríos y calculados, la historia está marcada por mujeres que desafiaron todas las expectativas. En este recorrido, conocerás a algunas de las figuras femeninas más peligrosas del mundo, cuyas vidas y crímenes revelan un oscuro lado de la naturaleza humana. Desde Janine Jones, la enfermera de la muerte, hasta Joanna Dennehy, que mataba por diversión, cada relato te llevará a lo más profundo de la psique de quienes abrazaron la violencia sin mirar atrás. Prepárate para descubrir qué hay detrás de esas sonrisas y gestos inocentes que escondían el horror. Número 1. Janine Jones, la enfermera de la muerte. Hablar de enfermeras normalmente trae a la mente imágenes de personas amables y compasivas que se dedican a cuidar a los más vulnerables. Pero no es el caso de Janine Jones, una mujer cuyo nombre debería provocar escalofríos en lugar de tranquilidad. Imagine esto: un hospital lleno de niños y bebés enfermos, sus padres confiando en el personal médico para mantenerlos a salvo, y entre ellos, una mujer con una sonrisa en los labios mientras decide quién vivirá y quién no. Jones fue una enfermera pediátrica en Texas, pero su dedicación al trabajo no era salvar vidas. No, Janine tenía otra misión mucho más siniestra. Corría el año 1982, y los bebés bajo el cuidado de Jones comenzaban a morir de manera inexplicable. El turno de la noche, una vez más, se convertía en el turno de la muerte. Sin embargo, en un principio, nadie sospechaba de Janine. Al fin y al cabo, ¿quién creería que una enfermera dedicada podría hacer algo tan vil? Fue gracias a una observadora compañera, Susana Maldonado, que todo comenzó a salir a la luz. Maldonado empezó a notar que las muertes solo ocurrían cuando Jones estaba de turno. Casualidad, podrían pensar algunos, pero cuando las coincidencias se acumulan, se vuelven evidencia. El hospital decidió tomar medidas y reemplazó a todas las enfermeras vocacionales, incluida Jones. Y como por arte de magia, las muertes inexplicables de los niños cesaron. ¡Bingo! Pero esto no fue suficiente para detener a Janine. Moviéndose de hospital en hospital como una sombra mortal, la enfermera encontró nuevos pequeños pacientes en Cairville, Texas. Fue allí donde su plan macabro finalmente comenzó a desmoronarse. Un médico descubrió 2 marcas de punción en un frasco de succinilcolina, una droga paralizante que en las dosis adecuadas es segura, pero que en exceso puede causar paros cardíacos, especialmente en los más pequeños. Número 2. Nancy Hazel, la abuela risueña que ocultaba un veneno letal. Cuando uno piensa en una dulce abuela, lo último que imagina es que detrás de su amable sonrisa se oculta una asesina despiadada. Nancy Hazel, más conocida como Nanny 2 o la abuela risueña, cambió por completo la percepción de lo que podría ser una anciana amorosa. Pero su amor no era de los que nutren y protegen, era el tipo de amor que termina envenenando, literalmente. Nanny 2 nació en 1905 y, como muchas personas de su época, creció en un entorno rural lleno de estrictas normas familiares y trabajo duro. Sin embargo, lo que la distinguía no era su origen humilde, sino su habilidad para engañar a quienes la rodeaban con una máscara de dulzura que encubría su verdadera naturaleza. Desde joven, Nanny tuvo relaciones difíciles, especialmente con su familia. Su primer matrimonio, a los 16 años, fue solo el comienzo de lo que se convertiría en una serie de tragedias familiares. Se casó con Charlie Braggs, y lo que debería haber sido una vida de felicidad conyugal, pronto se tornó sombrío. Después de solo unos pocos años de casados, 2 de sus hijas murieron misteriosamente, supuestamente por una intoxicación alimentaria. Pero el patrón de muerte y destrucción alrededor de Nanny apenas comenzaba. Poco después, Charlie, sospechando que algo estaba terriblemente mal, abandonó a Nanny, llevándose a su hija mayor. El primer matrimonio de Nanny terminó en desastre, pero eso no la detendría. A lo largo de su vida, Nanny 2 se casó 5 veces más, y en cada uno de esos matrimonios, sus esposos encontraron la muerte en circunstancias sospechosas. Su método favorito, el veneno. Nada más sencillo que disolver un poco de arsénico en el café matutino de su pareja. Nanny encontraba una extraña satisfacción en ver a sus víctimas sufrir lentamente, mientras ella permanecía impasible.
Su táctica era metódica, siempre asegurándose de que su crimen fuera lo suficientemente sutil para evitar sospechas inmediatas. El dinero también jugó un papel importante en los crímenes de Nanny. Cada vez que uno de sus esposos moría, ella cobraba una póliza de seguro de vida. Para ella, matar no solo era una forma de venganza o poder, sino también una fuente de ingresos. Pero su sed de dinero no se limitaba a sus maridos. Nanny también asesinó a varios miembros de su familia, incluidos su madre, su hermana e incluso su nieto. Cada muerte parecía tener un propósito para ella, ya fuera deshacerse de una molestia o asegurarse un cheque de seguro. Número 3. Aileen Wuornos, la implacable venganza de una mujer rota. Aileen Wuornos es un nombre que aún provoca estremecimientos en aquellos que conocen su historia. Esta mujer no solo fue la primera asesina en serie femenina documentada en Estados Unidos, sino que su vida fue un torbellino de tragedias, abusos y una ira contenida que finalmente estalló en una serie de asesinatos brutales. Nacida en 1956 en Rochester, Michigan, Aileen nunca tuvo una infancia normal y mucho menos feliz. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el abandono y el abuso. Su padre, un pedófilo convicto, se suicidó en prisión cuando Aileen era solo un bebé. Su madre la abandonó cuando tenía solo 4 años, dejándola al cuidado de sus abuelos. Sin embargo, en lugar de ser un refugio seguro, su hogar se convirtió en un nuevo infierno. Su abuelo la maltrataba física y emocionalmente, mientras que su abuela era una alcohólica que no podía protegerla. A los 14 años, después de haber sido abusada sexualmente por múltiples hombres, Aileen quedó embarazada y fue enviada a un hogar de adopción para madres adolescentes. Su hijo fue dado en adopción y ella nunca volvió a verlo. A los 15 años, Aileen se fugó de casa y comenzó a vivir en las calles, sobreviviendo como podía, principalmente a través de la prostitución. Durante años, recorrió las carreteras de Florida, vendiendo su cuerpo a camioneros y viajeros, buscando cualquier forma de ganarse la vida. Pero bajo esa fachada de una trabajadora sexual desesperada, se ocultaba una rabia profunda, una furia que eventualmente encontraría su salida en la forma más violenta imaginable. Entre 1989 y 1990, Aileen asesinó a 7 hombres. Los atraía bajo la apariencia de una transacción sexual, pero en lugar de eso, les disparaba a quemarropa. Según sus propias palabras, estos asesinatos fueron en defensa propia. Aileen afirmaba que cada uno de esos hombres intentó violarla y ella simplemente estaba protegiéndose. Sin embargo, las evidencias y el patrón de los crímenes sugerían que Aileen estaba motivada por algo más que solo autodefensa. Había una ira latente, una venganza acumulada contra todos los hombres que alguna vez la habían maltratado. El destino de Aileen dio un giro cuando, en 1991, fue arrestada gracias a la cooperación de su pareja sentimental, Tyria Moore. Tyria, con quien Aileen había estado en una relación durante varios años, aceptó ayudar a la policía y grabar sus conversaciones telefónicas. En una de esas llamadas, Aileen finalmente confesó los asesinatos, aunque nunca dejó de insistir en que había actuado en defensa propia. El juicio de Aileen Wuornos fue uno de los más mediáticos de la década de los 90. La sociedad y los medios la presentaron como una figura trágica, una mujer destrozada por el sistema y los hombres que finalmente se había vuelto contra ellos. Pero también había un elemento de temor y repulsión hacia ella, pues su frialdad y falta de remordimiento la convirtieron en una figura casi mítica en el imaginario popular. En 1992, Aileen fue condenada a la pena de muerte por el asesinato de Richard Mallory, su primera víctima confirmada. En total, fue condenada por 6 de los 7 asesinatos, ya que uno de los cuerpos nunca fue encontrado. Durante su estancia en el corredor de la muerte, Aileen se mantuvo desafiante. No mostró arrepentimiento y, de hecho, durante las entrevistas que concedió mientras esperaba su ejecución, dejó claro que no lamentaba sus acciones. Aileen se mostraba convencida de que estaba defendiendo su propia vida, pero su comportamiento errático y su fría indiferencia hacían difícil determinar si sus palabras eran sinceras o si simplemente ya no le importaba. Aileen Wuornos
fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 por inyección letal en el estado de Florida. Su ejecución fue un evento muy mediático y hasta el último momento, Eileen se mantuvo firme en sus creencias. Rechazó la oferta de una última comida y en su lugar pidió una simple taza de café. En sus últimas palabras, Eileen dijo algo tan enigmático como su vida misma: «Volveré como en Independence Day con Jesús». Con estas extrañas palabras, terminó la vida de una de las asesinas en serie más conocidas de Estados Unidos. Número 4. Mary Bell, la asesina más joven de Gran Bretaña. En 1968, Gran Bretaña fue sacudida por un caso que parecía imposible. ¿Cómo podía una niña de solo 10 años ser responsable del asesinato de 2 niños? El nombre de Mary Bell se grabó en la mente de todo el país como la asesina más joven de la historia de Gran Bretaña. Pero lo que hizo que este caso fuera aún más escalofriante no fue solo la edad de Mary, sino la frialdad y brutalidad con la que cometió los crímenes. Mary Bell nació en 1957 en una familia marcada por la violencia y el abuso. Su madre, Elizabeth Bell, era una prostituta conocida en la zona y no solo maltrataba a Mary, sino que también la obligaba a participar en actos sexuales con sus clientes desde una edad muy temprana. Mary creció en un entorno donde el abuso físico y emocional era la norma, y desde pequeña mostró señales de un comportamiento perturbador. Comenzó a manifestar una fascinación con la muerte, y esta obsesión la llevó a cometer actos que la transformarían en una asesina antes de cumplir los 11 años. El primer asesinato de Mary ocurrió en mayo de 1968, cuando estranguló a Martin Brown, un niño de 4 años, en una casa abandonada. Inicialmente, la muerte de Martin fue catalogada como un accidente, ya que no había signos evidentes de violencia. Sin embargo, Mary no tardó en atacar de nuevo. Apenas 2 meses después, en julio de ese mismo año, Mary y su amiga Norma Bell, sin relación familiar, se dirigieron al pequeño Brian Howe, de 3 años, y lo estrangularon. Lo más perturbador de este segundo asesinato fue la crueldad que Mary mostró. No solo mató a Brian, sino que también mutiló su cuerpo, marcando sus iniciales en la piel del niño con una tijera. El comportamiento de Mary después de los asesinatos fue inquietante. No mostró ningún tipo de remordimiento ni miedo. De hecho, volvió a la escena del crimen de Brian y ayudó a la policía a buscar pistas sobre el asesino, todo mientras mantenía una actitud de indiferencia. Sin embargo, la policía pronto comenzó a sospechar de ella, ya que su comportamiento y sus respuestas en los interrogatorios eran demasiado inusuales para una niña de su edad. Finalmente, varios testigos afirmaron haber visto a Mary y Norma con Brian el día de su muerte, lo que llevó a su arresto. Durante el juicio, los psiquiatras diagnosticaron a Mary Bell con un trastorno psicopático, lo que explicaba su comportamiento violento y su falta de empatía. Norma, por su parte, fue considerada intelectualmente limitada y, aunque había estado presente durante los crímenes, no fue vista como la autora principal. En diciembre de 1968, Mary fue declarada culpable de homicidio y condenada a prisión indefinida. Su sentencia la convirtió en la asesina más joven en la historia de Gran Bretaña. Número 5. Gemma Mitchell. La amistad convertida en traición mortal. La historia de Gemma Mitchell es un recordatorio inquietante de que a veces los enemigos más peligrosos están más cerca de lo que imaginamos. Esta osteópata australiana, educada y aparentemente estable, escondía una naturaleza siniestra que la llevó a asesinar a su amiga, Chong Quen. Todo comenzó como una simple disputa financiera, pero lo que sucedió después fue mucho más oscuro y macabro de lo que nadie hubiera imaginado. Gemma Mitchell nació el 22 de julio de 1984 en Australia, y según quienes la conocían, su infancia no estuvo marcada por nada fuera de lo común. Sin embargo, tras la separación de sus padres, Gemma, junto con su madre y su hermana, se trasladaron al Reino Unido a principios de los años 2000. Aunque parecía una transición común, los cambios en su vida personal y profesional empezaron a generar inestabilidad en su vida. A pesar de tener una formación en osteopatía y haber practicado en Australia, Mitchell no pudo ejercer en el Reino Unido debido a la falta de acreditación.
Esta frustración financiera fue el principio de una espiral descendente que la llevaría a cometer un crimen atroz. El encuentro entre Gemma y Chong Quen, una mujer malaya que sufría de esquizofrenia paranoide, fue inicialmente amistoso. Ambas mujeres se conocieron en la iglesia y Chong, sintiéndose vulnerable y en busca de apoyo, confió en Gemma para recibir orientación espiritual. Lo que comenzó como una relación de amistad se deterioró rápidamente cuando Gemma y su madre fueron estafadas por una considerable suma de dinero a manos de unos constructores que habían contratado. Chong, siendo una amiga cercana, decidió ofrecerle a Gemma la enorme suma de 200.000 libras para ayudarla a recuperarse financieramente. Sin embargo, en un giro inesperado, Chong decidió retirar la oferta, aconsejándole en su lugar que vendiera la propiedad familiar para cubrir las deudas. Este consejo aparentemente inofensivo ofendió profundamente a Gemma. La frustración y el resentimiento comenzaron a acumularse en su mente, y en junio de 2021 tomó una decisión fatal. Con una gran maleta azul, Gemma visitó la casa de Chong en el norte de Londres. Lo que sucedió dentro de esas paredes cambió sus vidas para siempre. Gemma asesinó a su amiga en frío y luego metió su cuerpo desmembrado en la maleta que había llevado consigo. Número 6. Sharon Carr, la hija del diablo. Sharon Carr, conocida por el siniestro apodo de la hija del diablo, dejó su marca en la historia criminal del Reino Unido como una de las asesinas más jóvenes y perturbadoras del país. Con solo 12 años, Sharon cometió su primer asesinato, un acto que sorprendió no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la edad de la perpetradora. La historia de Sharon Carr es un viaje inquietante a la mente de una joven que, desde muy temprana edad, mostró una inclinación hacia la violencia extrema. Nacida en diciembre de 1979, Sharon creció en un hogar roto y disfuncional, rodeada de pobreza y violencia doméstica. La vida familiar de Sharon estuvo marcada por incidentes perturbadores, como cuando su madre vertió grasa hirviendo sobre su padrastro durante una discusión. Este tipo de eventos violentos formaron el trasfondo de la vida de Sharon, quien, a una edad temprana, comenzó a mostrar signos de un comportamiento perturbador y cruel. Inicialmente descrita como una niña amable y educada, Sharon pronto comenzó a cambiar de manera drástica. A medida que crecía, su comportamiento se volvió cada vez más errático y violento, pero nadie podía prever lo que estaba por venir. El 7 de junio de 1992, Sharon cometió su primer asesinato, una atrocidad que dejaría perpleja a la comunidad y conmocionaría a todo el país. La víctima fue Katie Radcliffe, una joven de 18 años que estaba de camino a casa después de una noche de fiesta. Sin motivo aparente, Sharon la atacó brutalmente, apuñalándola 32 veces con un cuchillo de 15 centímetros. El ataque fue despiadado y salvaje, con heridas que no solo afectaron el corazón y las costillas de Katie, sino también su zona íntima, lo que llevó a los investigadores a creer inicialmente que el crimen tenía motivaciones sexuales. Sin embargo, lo más aterrador del caso fue que el asesino no era un hombre adulto, como se había pensado al principio, sino una niña de 12 años. Tras el asesinato, Sharon Carr regresó a su vida normal, como si nada hubiera sucedido. Nadie sospechaba que una niña pudiera ser responsable de un crimen tan espantoso. Sin embargo, 2 años después, Sharon volvió a atacar. El 7 de junio de 1994, exactamente 2 años después de matar a Katie, Sharon intentó asesinar a otra joven, esta vez una estudiante de 13 años a la que apuñaló en la espalda mientras estaba en el baño de la escuela. Afortunadamente, la víctima sobrevivió gracias a la rápida intervención de varios compañeros de clase que interrumpieron el ataque. Sharon fue arrestada poco después. Número 7. Andrea Yates, la madre que se convirtió en asesina. La historia de Andrea Yates es una de las más desgarradoras y perturbadoras en los anales del crimen, no solo por el terrible acto que cometió, sino por las circunstancias que la llevaron a ello. Andrea no era una asesina en serie ni alguien movida por la codicia o el poder. Era una madre amorosa que sucumbió a la profunda oscuridad de la enfermedad mental, lo que la llevó a asesinar a sus 5 hijos en lo que fue un crimen que dejó a toda la nación atónita.
Andrea Pia Kennedy Yates nació el 2 de julio de 1964 en Houston, Texas. Era la menor de 5 hijos y fue una estudiante sobresaliente durante su adolescencia, lo que parecía augurarle un futuro prometedor. Sin embargo, desde una edad temprana, Andrea empezó a mostrar signos de depresión. A pesar de sus luchas internas, se destacó como una alumna brillante y fue presidenta de la Sociedad Nacional de Honor en su instituto. Posteriormente, se graduó como enfermera en la Universidad de Houston, donde conoció al que sería su futuro esposo, Russell Yates. Andrea y Russell contrajeron matrimonio en 1993 y su vida parecía perfecta. Russell era ingeniero en la NASA y Andrea, después de casarse, dejó su carrera para dedicarse por completo a su familia. Ambos compartían una fe cristiana evangélica profundamente arraigada y decidieron que tendrían tantos hijos como Dios les enviara. En los años siguientes, Andrea dio a luz a 5 hijos: Noah, John, Paul, Luke y Mary. Sin embargo, lo que parecía una vida familiar idílica pronto se convirtió en una pesadilla. El 20 de junio de 2001, Andrea Yates hizo algo que nadie podía haber anticipado. Mientras su esposo estaba en el trabajo, llenó la bañera de su casa con agua y uno por uno ahogó a sus 5 hijos. Comenzó con John, su hijo de 3 años, y luego fue por Paul, Luke y Noah. Finalmente, ahogó a la pequeña Mary, quien solo tenía 6 meses de edad. Después de matar a sus hijos, Andrea llamó a la policía y a su esposo, pidiéndole que regresara a casa de inmediato. Cuando la policía llegó a la escena, encontraron a Andrea en un estado de calma inquietante. No intentó huir ni negó lo que había hecho. Simplemente confesó que había matado a sus hijos porque creía que estaba salvándolos de un destino peor. Andrea estaba convencida de que era una mala madre y que, si dejaba que sus hijos crecieran, terminarían condenados al infierno. Su lógica, aunque distorsionada por su enfermedad mental, era clara para ella. Matar a sus hijos era la única forma de salvar sus almas. El juicio de Andrea Yates fue uno de los más controversiales y debatidos en la historia de Estados Unidos. El tema central del caso no era si Andrea había cometido el crimen, sino si era responsable de sus acciones. Sus abogados argumentaron que Andrea sufría de psicosis posparto y que estaba en un estado de delirio cuando mató a sus hijos. Sin embargo, la fiscalía sostenía que, aunque estaba enferma, Andrea había planeado los asesinatos con antelación, lo que demostraba que sabía lo que estaba haciendo. Número 8. Joanna Dennehy, la asesina que mataba por diversión. Joanna Dennehy no encaja en el perfil tradicional de una asesina. No cometió sus crímenes por dinero, venganza, ni por algún trauma que la motivara a matar. Para ella, matar era un juego. Su caso es uno de los más aterradores de la historia criminal reciente del Reino Unido, ya que no solo asesinó por placer, sino que disfrutaba de cada minuto, dejando tras de sí una estela de caos y cuerpos. Joanna Dennehy nació el 29 de agosto de 1982 y desde su juventud mostró señales de ser una persona conflictiva. Escapó de casa a los 16 años con su novio mayor que ella, con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, su vida de madre joven no encajaba con sus verdaderos deseos y pronto abandonó a sus hijos y pareja para dedicarse a una vida llena de alcohol, drogas y crimen. El abuso de sustancias y la violencia se convirtieron en compañeros constantes de Joanna mientras se hundía en una espiral de comportamiento cada vez más errático. Durante varios años vivió al margen de la ley, acumulando delitos menores como robos y altercados violentos. Sin embargo, en 2013, su oscura fantasía finalmente se concretó. Joanna tenía un sueño: matar a 9 hombres, y no lo ocultaba. Incluso compartía con su entorno su deseo de asesinar, comparándose a sí misma con la protagonista de la novela American Psycho. Según ella, mataba simplemente porque le gustaba hacerlo, porque era divertido. El primero en caer bajo la mano asesina de Joanna fue Łukasz Sławoszewski, un hombre de 31 años que había conocido recientemente. Lo atrajo a su casa con la promesa de pasar un rato juntos, pero en lugar de eso,
Lo apuñaló repetidamente en el corazón, luego se deshizo de su cuerpo, arrojándolo en un contenedor de basura. No mostró ni un rastro de remordimiento. De hecho, según quienes la conocieron, parecía emocionada por el hecho de haber matado. Las mujeres que desafían los estereotipos no siempre lo hacen para bien. Algunas se convierten en la pesadilla que nunca esperamos.